Buenos días, mi nombre es Tania Melissa Alvarenga de la O. En esta ocasión estaré presentando mi tema de ensayo titulado Dependencia energética por parte de la Unión Europea por el gas natural proveniente de la Federación de Rusia, impacto de las sanciones comerciales impuestas por la Unión Europea a Rusia en 2022 como derivado de la operación militar especial en Ucrania y el efecto retorno negativo de las mismas. Esto en el marco del curso especializado de técnicas de comercio internacional. Bien, en primer lugar vamos a abordar una pequeña introducción sobre el tema y en esta ocasión se ha tomado a bien identificar los actores. En este encontramos a la Federación de Rusia, la Unión Europea y Ucrania. Para el desarrollo del análisis del ensayo se han retomado dos enfoques teóricos. El primero de ellos, como teoría base, la interdependencia compleja de Robert Keohane y Joseph Nye, en el cual se toma en cuenta aspectos de simetría económica y comercial de ambos actores y los elementos de sensibilidad y vulnerabilidad ante los cambios en el sistema internacional. La segunda teoría complementaria es el realismo clásico y en este se hace la acotación que es específicamente para la Federación de Rusia. Se toma en cuenta los aportes de Hans Morgenthau respecto a las unidades estatales e individuales en un mundo anárquico. Como mencionaba, ¿verdad? Desde la posición de la Federación de Rusia y del presidente Vladimir Putin. Ahora bien, en cuanto al desarrollo del ensayo, se divide en tres grandes apartados. El primero de ellos es la dependencia energética. El segundo es el origen de la política energética de Rusia, los países en tránsito y empresas gasíferas. El tercer apartado es paquetes de sanciones de la Unión Europea a la Federación de Rusia y el efecto retorno negativo de estas. Ahora bien, para comprender por dónde giran las ideas sobre dependencia energética, es importante aclarar algunos conceptos. El primero de ellos es el concepto de seguridad energética. En general, y como lo establece Joseph Nye, la seguridad se percibe, o la seguridad es como el aire y solo se percibe cuando nos hace falta. Entonces podríamos decir en palabras sencillas que la seguridad energética se entiende que puede percibirse cuando la distribución y almacenamiento de suministro gasíferos comienza a faltar. En ese sentido, pues también se pueden retomar algunos conceptos que podrían ser sinónimos como la seguridad de abastecimiento. Esta seguridad de abastecimiento, pues, podría materializarse en cuanto al comercio internacional fluido y abierto en tres categorías de países. En este caso, los países productores, países rentistas o consumidores, países estrictamente consumidores. Dentro de una definición un poco más ampliada sobre este concepto de seguridad y de seguridad de abastecimiento, pues encontramos que la disponibilidad de una oferta energética ad hoc a las capacidades de consumo, de almacenamiento, de asunción de precios, de costos fijos y variables podría ser indicada e idónea para referirnos a la seguridad de abastecimiento. Pero también tenemos que tomar en cuenta dos elementos importantes, y es que existen dos concepciones, una de índole comercial y económica y otra de una concepción de seguridad desde una concepción más humana, que tiene que ver más con un sentimiento sobre una percepción. Ahora bien, si operativizamos este concepto, pues nos estaríamos refiriendo a la extracción, a la distribución, a la derivación, la fluidez de los suministros, el almacenamiento y la capacidad de costeo que puede tener un país. En este sentido, pues si uno de estos factores se ve alterado,
pues caeríamos en lo que se conoce como vulnerabilidad energética. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta el concepto de inseguridad energética. Si hablábamos de seguridad energética como esa capacidad de abastecimiento, pues la inseguridad energética sería una inseguridad en el aprovisionamiento. Este hecho, pues, incluye o incurre en una interrupción parcial o total del suministro gasífero. Eh, Asimismo, pues también vamos a tocar el tema de la inseguridad, de la vulnerabilidad energética. En cuanto a la vulnerabilidad energética, pues podríamos asociar diferentes factores de índole política, estratégica, económica, comercial e incluso de factores geográficos. Esta vulnerabilidad, a su vez, posee o comprende 4 aspectos que tienen que ver con la geopolítica, la economía, la confiabilidad comercial multiactor y multisector y la estabilidad institucional estatal y de procesos de integración. Como mencionaba, en este caso vamos a hablar de la Federación de Rusia y de la Unión Europea. Pues, ¿qué podríamos decir sobre esos temas, verdad? Tenemos una pregunta. ¿La oferta de energías por parte de la Federación de Rusia es apropiada para los consumidores europeos? ¿Y qué tan asumibles son los costos económicos para la Unión en pro de generar seguridad energética? Bien, para comprender por qué existe esta dependencia energética, vamos a pasar al siguiente punto: el origen de la política energética de Rusia, los países en tránsito y empresas gasíferas. Y acá pues tenemos que para el año de 1955-1960 se comienzan a dar el primer punto de inflexión sobre la importación de gas natural desde la extinta URSS hacia la Comunidad Económica Europea. En ese sentido, el primer país que importa gas natural es Austria. Se toma en cuenta que este país fue el primero en importar gas natural desde la Federación de Rusia, que pertenecía a la URSS. El segundo periodo es a partir de 1960, donde se comienzan a dar relaciones bilaterales comerciales, especialmente entre la Federación de Rusia y la República Federal de Alemania. Acá ya se comienza a expandir los intercambios comerciales en cuanto a recursos energéticos. Para 1967 y 1973, estos dos sucesos marcan eh, un importante hecho en el mercado de las energías global, dando paso a que la URSS tomara cierta ventaja, viera como una oportunidad esta crisis, apostando por los recursos energéticos e incrementando su exploración y explotación y expandiendo mercados hacia Europa. Continuamos con el siguiente periodo. A partir de 1973 se comienzan a dar acercamientos con Willy Brandt, exministro de Alemania, y se comienza a dar lo que se conoce como política de cambio a través del acercamiento, donde básicamente se intentaba acercar a Europa del Este con Europa Occidental a través de relaciones bilaterales y de relaciones también multilaterales con la URSS, incluso con otros países, y se empezó a dar este involucramiento más profundo en cuanto a relaciones comerciales. Y un tema importante que se tocó fue el gas natural, era prácticamente un requisito. Luego, para el 2008, en San Petersburgo, en la cumbre del G8, Vladimir Putin intenta expandir el concepto de seguridad energética. Este concepto de seguridad energética no solamente se tenía que tomar en cuenta para los países consumidores, sino también para los países productores y exportadores de estas energías. En ese sentido, pues Vladimir Putin pide que se le dé mayor
mayor importancia a los países exportadores y que se le brindara también a ellos una seguridad energética en cuanto a la compra de los productos energéticos, en este caso el gas. Ahora bien, vamos a pasar a los ejemplos de intervención. Acá pues se ha tomado a bien considerar estos ejemplos de intervención y es que es importante recalcar que Rusia como un estado fuerte, un polo regional que posee gran capacidad económica, política y militar en la región europea, euroasiática, pues trata de tener relaciones con países vecinos, especialmente aquellos que fueron parte de la URSS o del espacio soviético o del bloque comercial, y trata de expandirse hacia Europa, especialmente Europa occidental, donde a lo largo de estos años ha establecido ese tipo de relaciones comerciales para crear o generar dependencia con ellos. Ahora bien, ha sido muy condescendiente con países como Bielorrusia y Armenia en cuanto a cuestiones comerciales y políticas en su momento, pero también ha tenido algunas dificultades con países que no se han querido alinear a su política exterior. Esta política exterior rusa es muy expansiva y es muy agresiva y hay que tener en cuenta que tiene como base la política energética rusa desde que ha permeado todas las esferas a fin de poder influir dentro de los demás países donde se exterioriza su política exterior para generar y crear esta dependencia o en un grado tan profundo que los países necesiten tener a Rusia como un socio estratégico. En ese sentido, pues en la guerra por Osetia del Sur y Abjasia en 2008, pues se libró un conflicto entre rusos y georgianos y Rusia definitivamente con su capacidad militar demostró que tenía la capacidad de controlar esta región y de controlar el recurso gasífero. Y efectivamente así fue. Por otra parte, tenemos los corredores gasíferos principales en Europa. En ese sentido, el primero de ellos es el Yamal Europe, que atraviesa Bielorrusia y atraviesa también Polonia. Y en un segundo lugar tenemos el Soyuz Brotherhood que atraviesa Ucrania. Como mencionábamos, Ucrania es uno de los actores más importantes en esta investigación. Y existe un tercer alternativa de suministro gasífero que se conoce como el Nord Stream, pero que lastimosamente fue saboteado el 26 y 27 de febrero, el Nord Stream 1 y su ramificación, el Nord Stream 2. Entonces, actualmente ya no están en funciones. Asimismo, como se observa acá en el mapa, pues vemos que existe una gran cantidad de ramificaciones de gasoductos por toda Europa provenientes de Rusia. En ese sentido, pues vemos que existe una gran interdependencia en las relaciones que se establecen desde lo comercial, económico, por el gas natural y por otros recursos energéticos. Pero para el caso vamos a establecer que todas estas ramificaciones se han venido dando en el transcurso de los últimos años, de los últimos 20 años especialmente, y pues Rusia se convirtió en un proveedor muy importante para la Unión Europea respecto a gas natural. Hasta la fecha se importa el 40% del gas natural europeo de la Unión Europea por parte de Rusia, lo que significa que existe una gran dependencia energética por parte de Rusia. Ahora bien, ¿cómo es que se ha llegado a tener esta gran cantidad de ramificaciones en cuanto al rubro energético? Es importante mencionar el papel que juegan las empresas gasíferas rusas. Esas empresas, pues, se han convertido en el brazo estatal ruso en los países donde tienen participaciones importantes, como el caso de la Unión Europea, el caso de Alemania.
Estas empresas han expandido esa política energética y esa política exterior a tal grado que las negociaciones en las mesas comerciales, pues se dan básicamente a nivel de mesas comerciales entre estas empresas representadas por el presidente Vladimir Putin. Entonces, vemos que estas empresas no solamente son importantes en cuanto a extracción, producción, distribución de recursos, sino que se deben a lo que dicta la Federación de Rusia. En ese sentido, pues la primera de ellas, Gazprom, que tiene un carácter internacional con actividades en la industria del gas natural y lidera este mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Luego, pues tenemos a Rosneft, que es considerada la petrolera más grande de Rusia que cotiza en la bolsa. Tenemos a TNKB, que actualmente Rosneft compró el 50% de su participación en el 2013 y pues se considera una empresa vertical integrada. También tenemos a Pao Novatec, que se considera que es el productor independiente más grande de Rusia en cuanto a gas natural. Y tenemos a Lukoil, que se considera una de las compañías también verticalmente integradas más grandes de petróleo y gas natural y que actualmente representa más del 2% de crudo y más del 1% de reservas probadas de hidrocarburos a nivel mundial. Ahora bien, vamos a pasar al tercer apartado de las sanciones de la Unión Europea a la Federación de Rusia y el efecto retorno negativo. En ese sentido, es importante mencionar que, que se han impuesto sanciones a Rusia desde el año 2014 con la anexión de Crimea, donde la Unión Europea decide poner una cantidad de sanciones económicas, comerciales, políticas, diplomáticas. Sin embargo, en su momento no han tenido el efecto esperado y Rusia siguió adelante con la anexión. Actualmente esas sanciones se encuentran vigentes, pero tras la decisión de Rusia de invadir nuevamente a Ucrania, pero ahora en las regiones de Lugansk y Donetsk, pues la Unión Europea respondió imponiendo sanciones más específicas, más duras, más contundentes para impactar la economía rusa, impactando esta economía de tal manera que pudiera detener a Rusia sobre la invasión que está realizando en Ucrania. Sin embargo, estas sanciones, a pesar de ser más duras, más estrictas, pues no han tenido el efecto que se esperaba en el corto plazo. A corto plazo se esperaba que detuviera la invasión militar. Pues no la ha detenido y Rusia no ha cedido. Entonces, podríamos decir que estas sanciones podrían tener el efecto que se espera a mediano y largo plazo en cuanto a cuestiones comerciales, políticas, financieras. En ese sentido, pues también hay que mencionar que el impacto de estas sanciones por la relación compleja que existe entre ambos actores, pues existe una gran interdependencia entre ellos. Entonces, lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Y las sanciones que se le imponen a Rusia desde la Unión Europea definitivamente están impactando también a Europa. Pues en este sentido vemos que se le han impuesto sanciones comerciales a Rusia, sanciones de índole financieras, excluyendo a los bancos rusos de participar en el sistema SWIFT, de sancionarlos, de quitar activos, de bloquear los activos en países europeos y todas estas cuestiones, sanciones individuales y sanciones diplomáticas, pero no ha detenido a Rusia. Entonces, por el contrario, está impactando a la economía europea, está haciendo que cierren empresas de la industria, han cerrado más de 1000 empresas,
Asimismo, la población está tomando un costo extra sobre ese recurso gasífero, pero hay que recalcar algo, que la diferencia es que el poder adquisitivo de los países miembros de la Unión Europea y de su población es muy alto. Por lo tanto, estos efectos se ven poco o más o menos reducidos debido a que tienen capacidad de respuesta en el corto plazo. Sin embargo, hay que, que reflexionar sobre la capacidad que pueden tener ambos actores a largo plazo. Ahora bien, para concluir, si hablamos de dependencia energética, definitivamente Europa va a seguir teniendo dependencia energética hacia el gas ruso, porque no tiene la capacidad de abastecimiento de estos recursos por su cuenta. Entonces necesita de recursos energéticos. Si no es de Rusia, necesita buscar alternativas fuera de estas latitudes que logren suplir ese 40%. Ahora bien, en cuanto al impacto de las sanciones a corto, mediano y largo plazo, las sanciones definitivamente a corto plazo no han tenido el impacto esperado, pero a mediano y largo plazo se espera que logre generar un desgaste en la economía rusa por todo el mantenimiento de estas acciones bélicas en Ucrania. Se espera que logre permear la economía interna rusa y de esta manera pues que logren reducir o impactar lo menos posible los efectos hacia la economía europea y la economía global, porque de no ser así representaría un gran impacto en la cadena de suministros internacional. En cuanto a la seguridad internacional, pues podríamos decir de que esa seguridad podría igualarse a la economía global. Si no existe una seguridad internacional, pues no tendríamos una economía global eh, próspera. Por tanto, se necesita que se mantenga un equilibrio de poder y que no se quebrante, porque en caso de quebrantarse, pues lo que mayormente se verá afectado es la economía global por todos los sucesos que se han venido dando con las crisis recientes. Y en cuanto a la reducción de la dependencia, pues el panorama sobre las alternativas que tiene la Unión Europea es muy limitado, muy poco factible y necesita generar una gran ramificación en cuanto a distribución y negociaciones sobre el gas natural. Por otra parte, también vemos que Rusia tiene objetivos expansionistas muy claros que trata de lograrlo de manera comercial en primer momento, pero si no lo logra, pues se dirige al uso de su capacidad militar. Y esto hace que haya generado una gran cantidad de alianzas estratégicas en el espacio euroasiático, permitiéndole tener mayor margen de acción sobre sus objetivos a cumplir. En ese sentido, eso es todo por mi parte. Espero haya quedado claro eh, por dónde va la línea del desarrollo de este ensayo y sus análisis. Muchísimas gracias por su atención.